Hola, buenas tardes. Soy Juan Antonio, soy el alcalde de Casalbuenas y me han pedido que les grabara este vídeo para explicarles lo que está pasando, lo que estamos sufriendo en Casalbuenas, en mi pueblo. Resulta de que en el 2022, 2023, nos enteramos de que quieren construir una planta de biogás, biometano, ahí en el cerro que llamamos Cerro Pelao. En el término del pueblo vecino, el pueblo se llama Noed, y que nos dicen que está a 5 kilómetros de Noed y a 5 kilómetros de Pulgar, otro pueblo vecino, pero en ningún momento dicen que está a menos de 2 kilómetros de Casabuenas. Esto es en el 2022, cuando nos enteramos y nos ponemos en marcha diciendo que una planta de ese estilo, sin conocerlo, sin saberlo, solo sabíamos que funcionaba con estiércoles y purines y todo lo que sobra de por ahí, toda la mierda. No nos gustó la idea y nos pusimos en marcha, empezamos a mandar a la Consejería de Medio Ambiente y a las consejerías, todas las consejerías que teníamos, a mandar escritos oponiéndonos a ese proyecto, pero se fue pasando el tiempo y nadie nos hizo caso. Estuvimos incluso con la Asociación de Ecologistas, que estaba todo bien, que tenían todos los permisos. La empresa estuvo a visitarnos, era extraordinario. Claro, cuando vio que el Ayuntamiento de Casabuenas se ponía en marcha y empezaba a poner trabas, me llamaron pidiéndome una reunión y yo se la concedí, por supuesto. Pero en vez de ello solo, pues les dije a mis concejales: veniros conmigo, que no sé qué idea traen estos señores. Y efectivamente, la idea que traían era muy sencilla. Nos presentaron el proyecto, todo muy bonito, incluso esta con la rosa de los vientos, que va a pasar el aire por aquí, que a Casabuena no vayan a llegar olores, que todo está perfectamente, tiene que ir todo herméticamente cerrado y todo muy bonito. Y al despedirse me dicen que si necesitamos algo, o arreglar una calle, o un polideportivo, o hacer algo, o sea, ayudarnos en lo que sea, porque ellos decían que querían estar a bien con los vecinos. Yo, por supuesto, les dije que no queríamos nada, que no necesitábamos nada, que lo único que necesitábamos es que se fueran por lo menos de 5 a 10 kilómetros más allá de mi pueblo. Estos dijeron que no podía ser, que tenía que ser ahí, porque todos los proyectos y todos los planos y todo va ahí, y que no podía ser. Después, ya digo, de ir a todas las concejalías, a recoger firmas, fue imposible. Un pueblo pequeño, ahora creo que estamos en 230 empadronados, con lo cual quiere decir que no podíamos hacer fuerza de ninguna clase. O podíamos haber hecho más fuerza, pero claro, tampoco teníamos muy claro lo que iba a suceder, ni cómo iba a funcionar, ni lo que nos iba a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Al poco tiempo vinieron por 3 veces, y las 3 veces el final era el mismo, ofreciéndonos para ayudarnos, para hacer, o sea, como yo les dije a mis concejales, vienen de compras. Lo que pasa es que se fueron sin comprar nada, porque no nos vendimos en ningún momento. No quisimos nada y esto quedó así. ¿Qué pasó? Como ya vimos que no podíamos hacer nada, nadie nos hacía caso ni nadie nos contestaba, eso se quedó en ese momento pues parado. Ellos siguieron con su trabajo, hicieron su empresa, montaron la planta, y nuestra sorpresa es en agosto del 2025, el día 10 exactamente, a las 2:30 de la madrugada, estamos durmiendo, porque aquí en el pueblo dormimos con las ventanas abiertas, tan a gusto, porque sí, y entró un olor nauseabundo, un olor asqueroso, nos despertó a casi todo el pueblo, fue asqueroso a más no poder. La gente empezó a echar ambientadores. Yo a mi señora le dije: para, porque nos vamos a morir al final, entre la peste que había y los ambientadores con las ventanas cerradas. Fue horroroso, fue una noche de espanto.
Otro día, por supuesto, pues empezamos a comentarlo entre los vecinos, qué ha pasado, qué ha sido esto, qué tal. Empezamos a investigar, vimos lo que había alrededor, no venía de ningún sitio de los que tenemos, y lo que sí hay es que fuimos hasta cerca de la planta y allí nos dio el olor, que era exactamente el olor que llegaba al pueblo. ¿Qué pasa? Pues se ve que cuando sacan todos los productos de donde han sacado ya el gas, que creo que lo llaman digestato o algo así, lo echan en una serie de balsas que tienen y al parecer por la noche lo remueven, porque cuando peor huele y cuando peor está es por la noche. Llevamos todo el invierno prácticamente sin oler, pero claro, a las 7 a las 8 de la tarde de noche ya no sale nadie y me dicen algunos vecinos que salen a pasear al perro y demás que sí que huele. Pero bueno, ahí estamos luchando todo lo que podemos. Empezamos a raíz de ahí a recoger quejas, los vecinos fueron a quejarse al ayuntamiento, tengo 200 y pico quejas, hubo gente que fueron al médico, tengo informes médicos que con náuseas, vómitos, dolores de cabeza, todo eso producido por los olores nauseabundos que vienen. Tengo, no sé si son 4 o 5 quejas, o sea, 4 o 5 informes médicos que los estoy adjuntando a todas las denuncias y a todo lo que estamos teniendo. Todo esto está conllevando pues que el pueblo debería de crecer, de hecho estamos creciendo, pero nos está dando miedo que llegue el verano. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo ahora? Pues yo soy un alcalde del Partido Popular, pero vamos, aquí no hay partidos, ya os lo digo, porque tanto los de derecha como los de izquierda, los poquitos que somos, estamos todos en contra. No hay nadie que diga que va hacia adelante. Lo único que pasa es que yo, como alcalde, me siento responsable y estoy haciendo todo lo que puedo por solucionarlo. Fui al Partido Popular, estoy hablando con ellos y entonces del departamento jurídico de la Diputación me asignaron un abogado que es el que me está llevando el tema con todas las quejas, con todos los papeles. También se me ha olvidado, cuando empezó con todo esto me fui a la Guardia Civil para denunciar. La Guardia Civil me mandó que fuese al Seprona. Y el Seprona me dijo que tenía que poner una denuncia en Fiscalía para hacer de ellos de trabajar de oficio. Con las mismas fui a Fiscalía, puse la denuncia, esto fue el 16 de septiembre, aún no me han contestado, pero ahí estamos. Cuando me asignaron el abogado, yo dije lo que habíamos hecho, nos juntaron la denuncia que pusimos nosotros a Fiscalía para incorporarlo y hacer más fuerza, y en esas estamos. ¿Yo qué les podría recomendar? ¿Yo qué les podría decir a ustedes? Si yo hoy, en el 2022-2023, sé lo que sé hoy y cómo iba a funcionar, no me hubiese quedado parado. Hubiese hecho todo lo que hubiese podido hacer para que no me pusiesen la planta al lado de mi pueblo. Pero es así, las cosas se han puesto así y ahora lo que tenemos que hacer es intentar que nos lo solucionen de alguna manera. Si no es quitando la planta porque han invertido 15 millones y no lo van a quitar, pero sí por lo menos que tomen algunas medidas de tapar esas balsas que hay grandísimas y que hagan el trabajo de otra manera. Ahí estamos luchando y vamos a seguir luchando mientras que podamos, porque si no el verano que se le echa encima va a ser vamos, fatal. Les aconsejo que sigan luchando, que hagan todo lo que pueda, que como siga la planta como la nuestra, es una catástrofe. Yo también les digo una cosa, yo se lo digo a todos, yo no estoy en contra ni de los agricultores, ni de los ganaderos, ni en contra del progreso, no. Pero esa planta que nos han puesto a nosotros es un desastre. Funciona fatal y es un desastre. Yo lo que les he contado y lo que les cuento es la experiencia que estamos teniendo en mi pueblo. Y es caótica. Así que nada más. Espero que les sirva para algo y cuenten con nosotros para lo que les haga falta. ¿Vale? Muchas gracias y hasta luego.